Saludo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Quiero agradecerles por estar aquí con nosotros cada día. Bienvenidos aquí al Altar 24. Estamos contentos de que estés aquí con nosotros. Quiero de esta forma también saludarles en el nombre de Jesús, esperando, ¿verdad?, que cada uno de ustedes estén pasando una semana agradable. Les saluda el pastor José Rodríguez de parte de la familia de Altar 24. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros y poder compartir este momento de reflexión con nosotros aquí en el día de hoy, o la tarde o la noche, en la hora que usted entre a esta plataforma. Quiero también expresar mi gratitud a cada uno de ustedes. Yo espero que cada estudio que usted escuche cada día aquí en Altar 24 le haya sido de bendición a cada uno de ustedes, y yo creo que ha sido como lo ha sido para nosotros también. Ustedes son parte importante y parte especial. Quiero que sepa de que Dios les ama, Dios les ama mucho, nosotros también les amamos mucho, y yo sé que pueden que haya ataques, que ustedes piensen por qué estas cosas me están pasando a mí. Yo les sirvo a Dios y pueden cuestionar las situaciones, pero quiero que sepas de que tú no estás solo, no estás sola. Estamos contigo, estamos orando, y cuando digo que no estás solo ni no estás sola, créenos cuando te decimos que a cada uno de nosotros, a nosotros los ministros de este ministerio, también estamos pasando muchos ataques. Así que algo bueno estamos haciendo, que tiene el enemigo enojado, pero así es esto. Nosotros vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir trayéndoles palabra a cada uno de ustedes para que ustedes sean bendecidos y también puedan ser edificados, y no solamente eso, que también puedan compartir lo aprendido. Así que quiero compartir este tema con ustedes bajo el tema buenas nuevas, libres para servir. Entonces la pregunta clave es: si Cristo me ha hecho libre de las obligaciones de la ley de Moisés, ¿qué debo hacer? Y esa es una pregunta válida y una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. En otras palabras, o sea, si Cristo me ha hecho libre, ¿verdad? Si Cristo a mí me dio libertad, ¿cómo yo debo de actuar? ¿Qué pasos yo debo de seguir como cristiano, como cristiana? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo puedo yo tener una vida de oración continua? ¿Cómo yo puedo desarrollar un hábito de lectura de la palabra? ¿Cómo puedo hacer todo esto? Y vamos a estar practicando y vamos a estar compartiendo varios versículos de la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo 3 puntos interesantes, donde Dios nos va a estar hablando acerca de cuál es el próximo paso a seguir. Quiero que vayan conmigo y vamos a orar y vamos a tener un rato muy, muy agradable. Así que oremos al Padre. Padre, te damos gracias en esta hora. Presentamos este estudio nuevamente en esta semana. Te pido por cada oyente, te pido, Señor, que tú seas con ellos, que seas conmigo, Padre Santo, que la palabra que sea expuesta, la enseñanza, Padre, sea de ti, no de mí. Así que, Padre, cada palabra que salga de mi boca sea ordenada detalladamente de tu Espíritu Santo. Te amo, Señor, y bendigo la vida de cada uno de estos hermanos quienes nos están oyendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame compartir 3 puntos, pero antes de ello quiero compartir una anécdota. Y esta anécdota consiste de un hombre que hace muchos años atrás, bajo el nombre de Néstor, había estado en la cárcel por 10 años. La razón por la cual estuvo en la cárcel fue porque él había cometido un robo grandísimo. Pero Néstor, por buena conducta, pues salió bajo libertad condicional. Entonces su hermano Jorge pasó a recogerlo a la prisión el día de su liberación y lo llevó a su casa, donde se quedaría hasta poder volver a vivir por su propia cuenta. Después de llegar a casa de Jorge, Néstor se sentó tranquilamente en la sala. Y entonces Jorge le pregunta qué cosa tenía él en mente, o sea, cuál es el próximo plan. Néstor cogió los hombros como quien dice, yo no sé, y entonces dice, ¿y ahora qué? Comenzó a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y Jorge le preguntó a Néstor, ¿y qué tú quieres decir con eso? O sea, porque fue un impacto, o sea, no había como que un plan, no había nada concreto. Y Jorge, pues, ¿qué tú me quieres decir con eso, Néstor?
Néstor continuó hablando y decía lo siguiente: mira, yo he estado tanto tiempo en la cárcel, he estado tanto tiempo en prisión, que no sé qué hacer, cómo actuar, y ahora que estoy en libertad, ¿qué debo hacer? Ahora que debo defenderme por mis propios méritos y ser responsable de mis propias acciones, ¿qué debo de hacer? Y sabe, así mismo pasa en las iglesias actuales. En las iglesias actuales, así mismo pasa con cristianos, cuando le entregan su vida a Cristo por primera vez y no saben hacia dónde ir porque han estado presos en el mundo por tantos años, y entonces cuando vienes a ver, no saben qué hacer de ahí. Cuando le entregan su vida al Señor, entonces la gran pregunta: ¿y entonces qué debo de hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Así también pasa muchas veces, lamentablemente, con cristianos que llevan tiempo en el Evangelio, pero que no se han ocupado de ser discipulados ni de aprender más acerca del Señor. Ahora quiero compartir 3 versículos con ustedes y vamos a compartir 3 puntos rapidito. El primer versículo que quiero compartir es en el libro de Gálatas, precisamente en el capítulo número 4, versículo del 8 al 9, y el primer punto que les quiero compartir es este. Miren, primero que nada dice la palabra del Señor así, dice: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, sirváis a los otros que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres redimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El punto número 1 que quiero compartir con ustedes es valorar su relación con Dios. Y quería hacerte esa pregunta antes de continuar con el punto. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo valoras tu relación? ¿Cuánto significado tiene tu relación con Dios en estos momentos? Pablo comienza en este versículo, en Gálatas, comenzó explicando estas verdades. Mira, dice: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos una historia. En tiempos pasados, antes de conocer a Jesús, y esta pregunta yo se la había hecho también a las iglesias en uno de los mensajes, preguntando cuánto nosotros recordamos de nuestra vida antes de servirle al Señor. Todos tenemos una historia. Dice: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías que por naturaleza no son dioses. En otras palabras, cuando nosotros no le servíamos a Dios en otros tiempos, nosotros le servíamos a algo. Le servíamos a algo. Como dice Pablo, pero ese algo no son dioses. Era una oscuridad. Era una oscuridad terrible. Por eso era que Pablo comenzó explicando las verdades relacionadas con lo que es el discipulado cristiano, y comparó las vidas de los Gálatas antes de ser salvos con sus vidas presentes, que estaban bajo la influencia de los judaizantes. En el versículo 9 decía: más ahora, o sea, primero que nada, antes de tú conocer a Dios, servías a otra cosa. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que vuelves otra vez de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otras palabras, Pablo se preguntaba lo siguiente: ¿cómo es posible de que antes tú vivías una vida ciega y vivías una vida que no tenía ningún tipo de sentido? Y ahora que conociste a Dios y ahora que tuviste una experiencia con Dios, yo no puedo entender cómo es que si tú tuviste la experiencia con Dios, volviste a regresar a lo que tú estabas sirviendo, que no tenía ningún tipo de sentido. Y a veces nosotros vemos eso en el diario vivir. ¿Cómo es que hay personas que por años sirvieron y ejercieron ministerio y de buenas a primeras decidieron darle la espalda a Dios? ¿Cómo es posible de que una persona haya tenido una experiencia genuina con el Señor y entonces decidió trazar y volver al mundo, lo cual no llevaba a ningún lugar? Porque sencillamente no se valoró su relación con Dios. No valoró esa relación con Dios. Yo les digo una cosa, hermano. Yo vivo enamorado de Jesús.
Yo vivo muy enamorado del Señor. Yo me acuerdo donde yo estaba antes. Yo me acuerdo lo que yo sentía antes. Hasta el sol de hoy, y llevo ya en el ministerio, llevo 20 años. Llevo 22 años como cristiano. Y me acuerdo todavía el olfato de la vida antes de conocer a Jesús. Me acuerdo los olores, me acuerdo los sabores malísimos. Y me acuerdo de eso. Entonces, ¿cómo es posible? Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible de que yo que haya tenido una experiencia genuina con el Señor, una experiencia linda con Jesús? ¿Cómo es posible de que entonces yo quiera regresar a ser quien yo era antes? No me cabe en la mente. ¿Cómo es posible de que hay gente, y si tú estás escuchando y tú estás en esta, mira, yo necesito que escuches con mucha atención. Es tiempo de volver atrás. Es tiempo de retomar lo que te pertenece. Pero es tiempo de regresar a tomar y vivir de la mano de Dios. Separado de Dios, lo que vas a hacer es nada, vas a perecer. Es bíblico. Separado de Dios. Y yo necesito que atiendas bien lo que te voy a decir. A veces la gente puede preguntar, pero ¿cómo es posible de que la gente pueda estar en la iglesia y después se salen y viven una vida así, asado, no sé qué? Y para mí entender, yo puedo decir, a lo mejor es que nunca tuve una experiencia con Dios, porque a mí no me cabe en la mente cómo yo puedo decir que yo valoro la relación con Dios y prefiero entonces, como dice Pablo, entonces prefiero ir y regresar a lo que no estaba antes. El segundo punto que quiero compartirle se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5. Voy a estar leyendo los primeros 8 versículos. Y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justifiquéis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Varias cosas que quiero compartir con ustedes en este pasaje. Número 1, la exhortación. Pablo exhortó a los creyentes a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, en otras palabras, los cristianos han sido apartados con el propósito de disfrutar la libertad, pero la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad individualista. En otras palabras, no hemos sido libres para hacer lo que se nos venga en gana. No hemos sido libres para hacer lo que nosotros quisiéramos, tratando de manipular el sistema, tratando de manipular a Dios, cuando la palabra declara de que Dios no puede ser manipulado. En los versículos del 2 al 6, Pablo habló sobre la tentación que sentían los gálatas de observar la ley de la circuncisión del Antiguo Testamento como un medio para alcanzar una correcta relación con Dios. Esto era lo que los falsos maestros los instaban a hacer. Las palabras de Pablo fueron bien claras y fueron bien fuertes. Dice: si os circuncidáis,
de nada os aprovechará